El desbridamiento biológico es un sistema no traumático que utiliza larvas esterilizadas. No son larvas cualquiera, deben de ser larvas de laboratorio para eliminar el tejido desvitalizado y las bacterias sin prácticamente presentar efectos secundarios. Las larvas están ampliamente estudiadas y no únicamente tienen el efecto o únicamente no nos dan el beneficio del desbridamiento, aparte las secreciones que van dejando al movimiento, esas secreciones te ayudan en la fase inflamatoria y también te promueven la repitelización o la producción de tejido. Son muy selectivas, no les gusta el tejido granular, únicamente ingieren el tejido necrótico. Muy indicado en donde la utilización de otros métodos está contraindicado o son peligrosos. Aquí sí las extensiones de tejido que podemos retirar pueden ser grandes. Una pierna completa que necesitas debridar, el abdomen. Aquí el problema es que tienes que crear una jaula para mantenerlos dentro de las heridas. Si no, pues imagínense qué va a pasar. El corredero de larvas y luego las moscas en todo el hospital. Porque al llegar a su fase, pues sí se van a hacer moscas y en eso sí tenemos que tener mucha precaución. En ocasiones los pacientes no lo quieren porque pues les tienes que decir que van a tener larvas, los convences, pero hay ocasiones que no quieren y te dicen no. Es doloroso, los pacientes se quejan mucho de dolor. Pero es una maravilla y es muy, muy económico. Ajá. ¿El proceso de qué? ¿Selección? No, son creadas en un laboratorio. Ahí de la mosca, sacan una vez que la mosca produce los huevecillos, la larva, ellos las mantienen estériles totalmente, te les dan un alimento a través de una gasita y te las mandan así. Ellas siempre están comiendo, te las mandan estériles en tu medio de transporte con todas las precauciones y a ti te llega por DHL, el anuncio pues así es. Ellos trabajan con esa paquetería y te llega tu paquete de 500 larvas ahí, y ya tú haces también todo el procedimiento para conservarlas y para colocarlas. Ese tema creo que se los van a dar al final, la licenciada Ale Magaña. ¿Esa se pone en el quirófano o ahí? No, en la cabecera del paciente. Sí. Solamente de 500 se venden. Sí, y cuesta 1,000 pesos las 500 larvas, ya con todo la paquetería. ¿Para una herida de cuánto por cuánto? No, ahorita les voy a dar cuánto vas a poner de larvas, pero si tú, por ejemplo, seleccionas los pacientes, los puedes programar 3 pacientes o 4 pacientes en el día que te llegan las larvas y a los 4 les pones sus larvas y bye, ya luego vienen. Pueden ser 24, 48, 72 horas. Las larvas más de 72 horas no se mueren. Llegan a la fase adulta y llegando a la fase adulta ya no, sí, ya se convierten en mosca, no, se convierten en pupa y luego en mosca, pero y aparte que ya en su fase adulta ya no ingieren tejido, por eso tan pequeñitas te llegan y ya una vez que ingieren todo el tejido ya están listas para madurar, ya no cumplirían su función. La mosca es la Lucilia sericata o botella verde, es la mosca panteonera, pero les comento, pues debe de ser de laboratorio y quien lleva ese laboratorio es una química. ¿Aquí en México las traen de Oaxaca? Sí, de Oaxaca. ¿Es el único lugar donde las están trabajando? Sí, en Oaxaca. No sé si haya otro, porque en el Congreso de AMSICHAC que fue en León hace 2 años, fueron otros representantes. La química se llama Alicia Fonseca, la de larvas de Oaxaca, y ya estaba el taller, siempre lo tienen ahí en AMSICHAC, y en ese congreso fue otra persona, otro químico,
Pero yo no entré al taller y me quedé con la duda si había producción en otro estado. Pero ahorita yo el que conozco es Oaxaca, de donde vienen esas larvas. ¿Esa no hay similares? No, ni se les vaya a ocurrir. Como dicen los memes, que los mexicanos no triunfamos porque no queremos, o como dicen, ingenio hay. Entonces esta también la van a escuchar como terapia de Maggot. Si un día les preguntan, oye, ¿conoces la terapia de Maggot? Pues sí, es la aplicación de larvas estériles o el desbridamiento biológico. ¿Mande? Sí, se escucha mejor. Sí, pero se te olvidan o sea, yo les tengo mucho miedo a los gusanos y no me gusta verlos. Cuando se nos reproducen en la basura, no. Pero ahí sabes que es para ayudar al paciente y ya se te olvida. O sea, estás en lo tuyo. Pero sí te han llegado pacientes que ya las traen, ¿no? Ah, sí, también. Ahí el cigarro, la bachicha del cigarrito, el tabaco para ahuyentarlas, para que salgan todas de la herida. En una cubeta y metes las bachichas y ya pones el pie y salen, porque salen como que no les gusta ese aroma, o les gusta, no sé. Como un insecticida también. Bueno, este desbridamiento tiene un contenedor con un filtro de ventilación con unas gasas con medio nutritivo. Las larvas más pequeñas logran atravesar este filtro, es como un tul, por lo que puede haber larvas en el exterior cuando te las mandan. Cuando te las mandan trae un olor característico como azufre, como a descomposición de una manzana, pero no es desagradable el olor. Es como cuando se va empezando a descomponer alguna fruta, pero que todavía, si le quitas ese pedacito, todavía se salva. A diferencia de que si están echadas a perder, vas a tener un aroma de verdad a tejido muerto. Entonces esas ya no las puedes utilizar. Te tienes que enseñar a diferenciar el aroma, que no te va a dar un aroma desagradable. Estas larvas, cuando te llegan, miden 2 milímetros de largo, muy pequeñitas. Aquí se ven en la imagen cómo están tan pequeñas, y son 500 en cada frasquito. En donde más se albergan, pues es en el medio de un nutritivo, que es en la gasita que traen ahí. Ahí se concentran las larvas. Pones de 3 a 10 larvas por centímetro cuadrado de tejido, que de centímetro cuadrado, de centímetro, es un 2. Entonces, ¿se acuerdan que vimos cómo se medía la herida, largo por ancho y profundidad? Entonces, tendríamos que tomar nada más largo y ancho, y ahí tendríamos, quizás si nos salga una superficie de 200. ¿Cuántas larvas le pondríamos? Si tu herida mide 10 por 7, ¿cuántas larvas van a utilizar? Ajá. Iniciarías, puedes desde 210 hasta lo que te salga de 70 por hasta 700. Son muchas, la verdad es que yo he visto que son muchas larvas, utilizar hasta 10. Entonces yo siempre me voy por lo más pequeño, por 3. No las vas a contar, es imposible contarlas y ponerlas en la herida. Cuando revisamos el procedimiento, así viene. Incluso para retirarlos te piden que las cuentes, no es práctico. Ahí ahora sí que es al más o menos. ¿Cuánto duran en la herida? Pueden durar de 24, 48 hasta 72 horas, pero casi 48 horas y esperas un día y después las vuelves a colocar.
A mí los procedimientos que yo he hecho con una sola, con un solo procedimiento tengo para dejar limpia la herida. Obviamente no han sido muy extendidas. Ujú. Sí, esas ya se desechan y colocas las nuevas larvas del mismo contenedor. Ujú. Y en ese lapso que se dejan las 24 horas hasta colocar las nuevas se realiza la No, no se pone un apósito jaula. Este es el apósito jaula, entonces tú ya me diste, necesitas 210 larvas para esta herida. Las colocas directamente, las colocas directamente sobre la herida. Puede ser con un hisopo, procurar que se peguen o tomarlas de la orillita, o con la gasa. Si por ejemplo lo de la gasa, tú te llevas toda la gasa y es la mayoría de larvas y necesitas a lo mejor 400, sabes que ahí llevas casi esa cantidad, colocas la gasa en la herida y las larvas rápidamente se van a distribuir porque va a haber el tejido que les va a gustar y se distribuyen y ya quitas tu gasa. Otra cosa les iba a decir. Sí, este es Duoder. Colocas un protector cutáneo, un Opsai o puedes omitirlo. Y lo colocas a la mitad. Primero haces tu arito así, proteges toda la piel perilesional con Duoder. Este es del CGF, porque hay uno que es Extratin y es muy delgadito, no te serviría. ¿Qué busco yo con este? Que no se me fuguen por abajo. Entonces tiene que ir bien adherido, lo caliento y lo voy colocando. Aquí fue a pedazos, pero puedes hacer un molde y directamente sin hacer tanto recorte lo colocas. Después este tul o ¿cómo se llama el que utilizan para los pacientes quemados? Organdí. Ajá. O un tul o una telita donde no quepan las larvas pequeñas, y con la loca del pegamento normal, o puedes utilizar silicón caliente o silicón frío para que después vayas pegando y pegas media jaulita hasta aquí, medio apósito jaula. Lo levantas y colocas las larvas. Ya una vez que están las larvas, cierras la otra mitad, porque si no, si las pones y luego quieres andar poniendo la jaulita, se te van a ir. Esta herida es muy pequeña, pero imagínense una herida más extensa. Entonces lo ideal es que cierres la mitad, metas tus larvas y luego ya cierres el otro 50%. ¿Qué características tiene que tener este tejido blando? Si tú pones en costra, las larvas no van a poder con ese tejido y va a ser un fracaso el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer previo a colocar las larvas? A lo mejor un desbridamiento autolítico o enzimático para ablandar, o a lo mejor un cortante y después un enzimático, y ablandas el tejido. Y ya que esté blandito, entonces sí, son una maravilla las larvas. En heridas que tú ni siquiera tenías la noción de que iban a estar socavadas, te sacan todo lo de los túneles, de los socavamientos. Obviamente túneles no explorados, cerca del ano, pues no las podemos, donde no tengamos control de ellas, no las vamos a colocar. Donde tú estés segura que puedes sacar todas tus larvas, entonces en esa herida sí aplica. Ya una vez que las colocaste, pues te llevas el sobrante al refrigerador. De 3 a 4 días puedes tenerlas refrigeradas. Nosotros pedimos autorización porque no las pueden tirar, pueden decir que no es el refrigerador adecuado, que ellos guardan todo lo estéril y nosotros con nuestras larvas, pero la verdad es que son estériles y que a lo mejor sí les causa, pero tú sellas otra vez bien tu cajita y le pones ahí de quién es y en el refrigerador común. La técnica puede ser si nada más con guantes, tu cubrebocas. Para el retiro, ahí sí tienes ahí sí, ponerlas no es tan difícil como quitarlas. Adelante. De 24 a 48 horas. Sí, las quitas, lavas tu herida y valoras.
Yo lo que les puedo recomendar es que esperen 24 horas, que es 24 horas dejen descansar al paciente para que se desinflame el tejido y vuelvas a revalorar si es necesario otra aplicación. Después de que colocas este jaulita, le pones unas gasas arriba y las gasas, pues las secreciones de la larva te van a generar mucha agua, mucho exudado. Entonces las tienes que estar retirando cada 4 horas, cada 6 horas, después cada 8 horas. Y la herida se te va a ver como cafezosa, como si estuviera llena de sangre. Eso si tú lo dejas en otros turnos, pues les tienes que comentar el procedimiento que estás utilizando. Generan olor cuando van ingiriendo el tejido. Y que si se sale una larva de tu jaulita, pues la maten inmediatamente, si se dan cuenta, que la maten y no hay problema. Para eso te aseguras bien de tu jaulita. O un raid. Le colocas gasas y un vendaje suave para que a lo mejor no tenga ahí la tentación. En paciente ambulatorio también sin problema se pueden ir a su casa con las larvas. Ellos tienen que tener precaución en no apachurrarlas, no crearles que estén lo más que se pueda el paciente en reposo. Si tiene dolor, tomarse un analgésico. Si el dolor es insoportable, tiene que regresarse a urgencias. Y en urgencias no le van a quitar las larvas, pero le pueden poner a lo mejor algo intravenoso más fuerte. Ya donde ni con el intravenoso se le quita el dolor, pues ya, las retiras. ¿Mande? Porque si llegan a molestar, no muerden las larvas, pero el movimiento y la digestión y el que ingieran el tejido, o el irlo retirando, las terminaciones nerviosas, no sé si es el movimiento o el que te estén alterando las terminaciones, pero sí duele bastante. Y la sensación, dicen las pacientes, es que me está mordiendo, siento que me está mordiendo. Y lo sienten muy fuerte, pero ya cuando se ve en la herida, sus larvas eran bien buenas, valió la pena el dolor. Y a pesar de que no les ponen analgésico a veces cada 6 horas o cada 4 horas, sí se quejan en ocasiones de dolor. Pero les pongo un caso, una paciente con un bloqueo auriculoventricular, era un MOVIX 2 y la paciente tenía una frecuencia cardíaca de 40 y los anestesiólogos le dijeron primero el marcapaso y después el quirófano, y era una mordedura de perro, canina, y ya tenía tiempo la paciente, entonces no la querían meter a quirófano, no la iban a meter a quirófano hasta que se resolviera el problema cardíaco, y fue la solución. Porque el tejido estaba para pasarla a quirófano, había la indicación de pasarla a quirófano, pero no los anestesiólogos no aprobaron el pase, no le dieron el visto bueno. Entonces pues fue la solución, la larvaterapia, y con 1,000 pesos resolverles esa parte. Entonces ya para el retiro quitas una bolsa con cloro, con agua con cloro, tus guantes, y retiras el apósito jaula, y ahí sí es un corredero de larvas. Entonces con una solución fisiológica las vas retirando y se van barriendo, y te aseguras de que te quedas ahí un buen rato, porque llegan a salir más y más de las zonas socavadas. A veces se jalan tanto que tienes que utilizar pinzas para sacarlas, y te tienes que asegurar de que ya no quedó ninguna. Si te quedó ninguna, pues el día de mañana la vas a sacar. Pero ¿qué pasa si las dejas más días de los indicados? Sí llegan a molestar el tejido granular, te llegan a hacer como pequeños surquitos en el tejido bueno. Y ya las retiras, sellas tu bolsa, y se ahogan con el agua que tú les pusiste con cloro, y las pones en RPBI. Y ya se las llevan, tienes que tener, y ya entonces ya pones tu cura con el que la vas a manejar al paciente. La otra pauta que nos diste sobre las colillas de cigarro para que lleguen con los chavitos, ¿cómo se hace?
Una cubeta, pues como trae gusanos, pues una cubeta no estéril, una cubeta normal, agua del grifo, de la llave, y les deshaces ahí los cigarros. Sí, sí, normales, unos 3, 4, 5, y salen rapidísimo, te limpian. Ajá, sí, así como viene el cigarro de la cajetilla, mandas al familiar y que te lo traiga, las deshaces ahí en el agua y salen. Eso me enseñé en el civil, porque en el civil nos llegaban mucho, cuando yo di mi servicio social, mucho paciente con pie diabético agusanados. Pues, o sea, yo no veía otra manera de cómo les quitaras los gusanos, porque están tan adheridos, ellos están contentos. Sí, y era como la forma que tenían de limpiarlos, y muy rápido, muy eficiente, y allí quedaban todas ahogadas las larvas. Sí, sí. No. Aquí ahí No, ahí con el oxígeno. Sí, meten el pie en la cubeta. Pues me tocó ver pies diabéticos. Entonces sí, pues era lo más común. Si por ejemplo quieres manejar una úlcera por presión en región sacra con esto, es difícil. Sí, puedes hacerlo, pero la paciente necesitaría casi no estar, garantizar que no, si no las va a matar. Sí. Ajá, sí, sobre todo eso, que no se acueste. Pero de que es un método eficaz, en el civil lo están utilizando muchísimo. Y el doctor Contreras fue quien trajo nuevamente la técnica a México. Él lo utiliza mucho y tiene sus estudios en donde cuántos procedimientos quirúrgicos se han evitado, en los costos que le ha evitado al hospital, porque lo utilizan bastante y es económico. Les digo, pues, ¿qué te cuesta esto? El hidrocoloide te cuesta unos 70, más la cola loca y el tul, es lo que ocuparían, y las larvas. Bueno, hasta ahí terminaríamos la T de tejido no viable, del retiro de tejido no viable. Si vieron, tenemos varios métodos, podemos seleccionar o combinar. El hecho es de que tenemos que tener un tejido con más del 80% granular. Te puedes tardar a lo mejor, o no te tardes mucho, a lo mejor 2, 3 curas, 4 curas, pero no te puedes tardar 2 o 3 meses o 2 meses. Si no estás haciendo las cosas bien, tienes que cambiar o tienes que mandarlo a quirúrgico. Entonces, es el primer paso y es el inicial. Eso lo tienes que retirar, y les digo, en el caso de lesiones por presión, que donde tienes tejido celular subcutáneo, también ahí es mejor retirarlo, porque ese ni te aporta y nada más te está entorpeciendo la curación. Ya una vez que lo retiras, empiezas a crear mejores condiciones de granulación. Sí. La indicación precisa de las larvas sería... Perdón, doctor. Sería espacelo, Necrosis, pero no costra. Que ya no fue quirúrgica, que ya no amerita quirúrgica. Y no necrótica. No costra. No costra. Ajá, sí, esa sería la indicación, y y que sea pues una extensión grande para que valga la pena. Tomando en cuenta las 500 que te van a, más o menos, no sé, a ese cálculo de esa bici por centímetro cuadrado. Sí, que no tengas otra alternativa, o que quieras ser muy selectivo, porque es como el mejor método selectivo que hay. Te dejan las heridas granulares, y si las aplicas en el tiempo que debe de ser, te las dejan con una granular parejito, que no hay un método quirúrgico ni un instrumento que te haga lo que te hace la larva. Te las dejan bien parejitas, y les digo, no solamente las larvas tienen la característica de ingerir tejido no viable. Sus secreciones disminuyen la inflamación y te generan células de crecimiento. Y ahorita te están estudiando muchísimas otras cosas que te dan las larvas. No, en esas heridas no. Por ejemplo, los dedos que están con isquemia, les ponen la sanguijuela y como se
segregan anticoagulantes y a la vez están succionando, es como si pusieran una bomba que inyecta anticoagulantes ahí. Se ha mejorado también. Bueno, antes las usaban para las sangrías, ¿no? Ajá, sí. En la antigüedad, pero después se vio que en los dedos también funcionaba. Sí, pues ahorita... Crisis isquémica de los dedos. Sí, no, de esas no he escuchado, no tengo el conocimiento, más que sí he visto pues videos de los que pasaban, pero no tengo el conocimiento. Bueno, entonces la T, retirar tejido necrótico. Hay condiciones que tenemos que retirarlo inmediatamente, hay condiciones que pueden ser, que pueden esperar. Una condición que tendría que ser inmediatamente es que tengas datos de infección, que el tejido tenga o sepas que por abajo tiene pus, que esté crepitante, que tenga eritema, dolor, olor, tenga datos muy específicos de infección, entonces pues no te puedes tardar, lo tienes que hacer rápido el desbridamiento. Ahora vamos con la I de control de inflamación y la infección. Ya quitamos el tejido y ahora nos queda una herida que ha sido colonizada o infectada críticamente y la recuperación es lenta. Se necesitan agentes antimicrobianos y más desbridamiento. Agentes antimicrobianos engloba la palabra antiséptico, desinfectante, antibiótico. Esas tres las conjunta un antimicrobiano. Las heridas crónicas, ya habíamos hablado de esto, que presentan un alto nivel de colonización. Influyen otros factores como un flujo sanguíneo deficiente, hipoxia y un proceso de enfermedad subyacente para que la inflamación se dé. La infección se debe de tratar de forma agresiva y rápida. Una carga bacteriana de 10 a la sexta potencia de organismos o más por gramo de tejido perjudica gravemente la cicatrización, eso ya lo habíamos visto. ¿Cómo podemos saber esta parte? Con un semicuantitativo de laboratorio, pero tendríamos que darle pues por lo menos 1 gramo de tejido para que nos puedan identificar cuántas colonias formadoras de bacterias tiene ese tejido. Y es mejor, la verdad es que más nos vamos por la clínica. La presencia de biopelículas en las heridas crónicas retrasa la cicatrización y la recurrencia. El riesgo de infección varía de conformidad con la extensión, profundidad, tipo de heridas, así como las condiciones del hospedero. Por ejemplo, pues las lesiones por presión en el sacro pues tienden más a infectarse que quizás si tengas una herida a nivel tibial o una herida cefálica, pues son menos propensas a infectarse. Para este control de la inflamación y la infección tenemos que tomar muy en cuenta las medidas preventivas. Lavado de manos de acuerdo a la OMS. Ahorita están recomendando los 5 momentos para lavarnos las manos, que son antes de tocar al paciente, antes de efectuar cualquier procedimiento que sea con técnica séptica. Son 2 antes y 3 después. Antes de tocar al paciente y antes de hacer algún procedimiento o técnica séptica, después de la exposición o contacto con líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de tocar las superficies o el área del paciente. Las de antes son para proteger al paciente y las de después son para protegernos nosotros. Y la técnica correcta de manos pues dura de 40 a 60 minutos y siempre tenemos que tener esa precaución antes de iniciar un procedimiento o antes de curar a nuestro paciente, para que nosotros mismos no seamos quienes estamos haciendo las infecciones cruzadas en heridas. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Siempre que utilicemos guantes nos los retiramos y es lavado de manos. Ni siquiera se puede utilizar, por norma, ni siquiera se puede utilizar alcohol gel después de utilizar guantes. Y si utilizamos alcohol gel, únicamente 5 aplicaciones y después lavado de manos. Después ya si usas sexta vez alcohol gel ya no es tan eficiente. Emplearse siempre que haya contacto con líquidos corporales, mucosa, piel
no intacta o heridas, no reutilizarlos, guante estéril o no estéril dependerá del uso. Si por ejemplo vas a hacer una curación de herida, a veces no los ocupas totalmente estériles. Si vas a hacer la aplicación de larvas, quizás sí. Si vas a hacer un injerto, pues sí vas a utilizar o vas a poner una membrana cutánea, si vas a utilizar guantes estériles. Si vas a hacer un desbridamiento de 100% necrosis, pues no los vas a ocupar estériles, dependiendo del uso que tú les vayas a dar a esos guantes. La infección de una herida ocurre de acuerdo a Peakot. En 1970 él lo definió como la infección ocurre cuando el número de microorganismos excede la capacidad de los microorganismos. Ay, aquí está mal. La infección ocurre cuando el número de microorganismos excede la capacidad de las defensas tisulares locales para manejarlo. La capacidad del huésped es rebasada y los microorganismos tienden a multiplicarse. ¿Por qué va a ser rebasada? Por muchas situaciones, entre enfermedades concomitantes, desnutrición, área, localización, tejido, alguien quizá lo infectó, el tipo de bacterias con el que está, o que están dentro del lecho de la herida. Y habíamos dicho, pues esta concentración ya se las había dicho, que esta concentración de bacterias normalmente las heridas no cicatrizan. Una herida que ya no te avanza y que le estás poniendo, ahora sí que le estás abarcando todo lo del time, quitaste tejido necrótico, estás tratando la carga bacteriana, estás controlando el exudado, estás haciendo cura húmeda y no te avanza, esa herida está infectada y la tienes que tratar como tal. Este cuadrito ya lo habíamos visto la otra vez, lo que era contaminación, colonización crítica e infección. En una colonización, pues van proliferando, pero no te va a afectar tu avance de la herida. A diferencia de una colonización crítica y una infección, ahí se detiene el crecimiento, puedes tener quizá ya algunos síntomas o puedes tener todos los síntomas y ya ser una infección sistémica. Hay si en ocasiones nos genera dudas si eso no es infección, hay una escala que se llama ITSA con D. La pueden buscar y esa la podemos tener en el consultorio y con esa escala tú mides. No la puse aquí. Con esta puedes medir 1, 2, 3 de infección y ya tú ves qué requiere. Hay ITSA que te dice, con esta ITSA se va a hospital, ya no lo trates ambulatorio. Es una forma que podemos medir más específico. El diagnóstico microbiológico de la herida infectada, ¿cómo lo hacemos o cuándo lo hacemos? Cuando existen signos clínicos de infección superficial o profunda. Cuando se desea identificar los organismos presentes en la herida y la sensibilidad antimicrobiana de los mismos. Son las razones por las que tendríamos que tomar un cultivo de la herida o un cultivo del exudado. No vamos a tomar cultivo en todas las heridas que me llegan, inmediatamente cultivo, únicamente en estas situaciones, signos clínicos o identificar los microorganismos. Otra podría ser que la herida no me avance y necesito yo también ver si tiene por ahí algún microorganismo que no esté dando otros síntomas más que el retraso del cierre de la herida. El método que utilizamos es cualitativo o semicualitativo. Consiste en tomar una muestra con hisopo de Dacron y colocarlo en un medio de transporte para enviarlo al laboratorio, donde se va a procesar únicamente para conocer la bacteria y la susceptibilidad antimicrobiana, y lo podemos pedir con antibiograma. Y antes de tomarlo antes de cambiar o iniciar los antimicrobianos.
Antes de tomar el cultivo, limpiar y desbridar correctamente la zona. Tomarlo de la zona más profunda donde exista tejido necrótico y lo tomas en el que nosotros, el que normalmente es una laminilla, y tomas con un hisopo, así como lo hice de Dracron, haces un giro, ahí viene, presionar el hisopo sobre la herida haciendo un giro de 360 grados, después haces un zigzag en la superficie donde lo vas a colocar, y el otro hisopo aparte también lo giras 360 y ese va dentro de un medio de cultivo. Por una parte lo tomas en una laminilla y por otro en un medio de cultivo. Antes de media hora tienes que llevar ese cultivo al laboratorio, si no ya no es una situación confiable. Y bueno, ahí te va a reportar pues la bacteria y el antibiótico al cual es sensible o al cual es resistente. El tratamiento de la herida infectada es mejorar la resistencia del hospedero, desbridar el tejido necrótico, eliminar cuerpos extraños si los hubiera, aplicar antisépticos locales en infecciones superficiales y profundas, iniciar antibióticos ante la presencia de infección profunda. Y aquí pues no te puedes detener ni puedes decir que únicamente con la cura local lo vas a alcanzar, porque no lo vas a alcanzar y te va a fallecer, que no es pues lo que les deseo, pero es la realidad, que luego estás tan aferrado a que local y local y local y local, y cuando acuerdas ya no lo alcanzaste. El paciente que está desnutrido, encamado, albúmina baja, que corresponde a desnutrición, sondas o ya está invadido, inmovilizado, tiene varios factores, y la herida está extensa y tiene signos de infección, más o menos, no todos. Ese paciente en un ratito se te va a descompensar, pero en un ratito. Entonces, a ellos, aunque no tengan, o sea, tienes que ver todo en el paciente para decir ocupa o no ocupa antibióticos. Si ocupa antibióticos, digo, en curación de heridas te dice que los utilices lo menos que se pueda, pero tampoco no te vas a oponer a que se los coloquen cuando es necesario. Porque te digo, si de una evaluación que no haces bien, de verdad que a veces te das de topes después porque no hiciste las cosas bien. Entonces hay que evaluar todo, ni todo blanco ni todo negro. O sea, tenemos que ver todo, que no se te pase nada. Hasta pueden hacer checklist de ya le chequé esto, ya esto, ya esto, ya esto, ya esto, ya esto, y a todos los pacientes, y hacerte el hábito de que a todos les voy a checar esto. Porque si no lo haces así de sistemático, con tantos que ves, al rato dices, oye, es que no le vi, es que no le dije, es que no le liberé. Y así con una listita es más fácil. Localmente, ¿qué podemos aplicar en caso de infección? Aquaseptic, Microdacin, Prontosan, gel, Prontosan solución, platas. Hay muchas en el mercado, hay de Cystagenic, hay de Smith, hay de BCN, la de hay otra que se llama Ciberlón, pero las más comunes pues son, o las que más utilizamos es realmente Acticot y Silverlón. Ya actualmente también hay otras platas que traen alginato, vienen combinadas. Entonces es la función de controlar el exudado y controlar la infección con ambas. Antes no las había, antes el apósito, aunque tuvieras la herida con exudado abundante, utilizabas un apósito que no era apropiado para la humedad. Incluso le sumabas humedad, porque estos apósitos, por ejemplo el Acticot, su función o como él actúa, como libera la plata, es a través de la humedad, es a través de sumarle agua y tiene que ser forzosamente agua inyectable. Con solución salina también se inactiva el Acticot. También tienes yodosor, es excelente para pies diabéticos.
Entonces, estas situaciones son para cura local, para cuando tienes biofil, cuando tienes que luchar con una situación local y cuando ya es una situación sistémica, pues tienes que hacer uso del antibiótico. Ahorita viene un poquito más de la situación del control de la infección. Hay un artículo que desglosé porque es muy importante conocerlo. Entonces ya vimos la tela ahí, vamos a ver el control del exudado. El control del exudado es muy importante en heridas, porque esto te va a estimular mucho la cicatrización, o es también una parte que integra muy importante el time, el equilibrio de la humedad. Y esto es no hay un artículo que te diga tanta humedad por tantos gramos de tejido, tienes que garantizar en una herida. No lo hay, ahora sí que le quitas, le pones ya en cada valoración de la herida. Y así es esto, no porque le pongas un apósito, se lo vas a dejar todo porque ya lo gastó. A lo mejor lo dejas un ratito, le colocas otro y al ratito otra vez lo vuelves a utilizar. Y muy importante, la humedad no aumenta las tasas de infección, al contrario, produce un ambiente bacteriostático. Es proporcionar al hecho de un nivel de humedad que posibilite la división y la migración celular, evitando la formación de costras. Y les decía, no existe actualmente un instrumento validado que permita monitorear el exudado de forma exacta. Un nivel alto de humedad que te puede generar una maceración, y una maceración te destruye el tejido de la piel perilesional y te va a hacer una herida más grande que quizá en determinado momento hasta tengas que retirar esos bordes húmedos. Entonces, por eso siempre debes de tener un equilibrio. Si colocas de más alginato, que es lo que aplica aquí para el control de exudado, es que vas a hacer que las células se te sequen de más y al ratito ya tengas nuevamente necrosis o esfacelo, o alrededor de la herida en los bordes los tengas ya desvitalizados porque le quitaste mucha humedad a la herida. Entonces un equilibrio en donde solita la herida te va a ir diciendo más, menos, quítame, ponme, ya me estoy infectando, ya recórtame aquí. Nada más es cuestión de ser muy, muy observadores. Ayuda este control de exudado a la migración epidérmica, modifica los niveles de pH y oxígeno disponibles en la herida, reduce la cantidad de metaloproteasas y evita que las células se deshidraten, facilitando su migración. Cuando tienes exudado abundante y que intentas controlar a base de apósitos, a lo mejor no es tanto la herida que le tienes que controlar el exudado, quizás es una causa sistémica, quizás sea edema, quizás sea infección, y tienes que tratarlos. La insuficiencia venosa genera exudado abundante cuando la herida está infectada. Entonces, por más apósito absorbente que le coloques, si no le colocas compresión y si no tratas la infección, va a seguir con el mismo exudado incómodo de la paciente, que hasta, les digo, le escurre el exudado. Entonces, si controlas esa parte, la infección, y controlas el edema, controlando eso, te vuelves muy económico en cuestión de apósitos, porque los apósitos ya le van a ir durando más, vas a tener un control mejor del exudado si tratas la causa por la que está ese exudado abundante. En las heridas agudas, en los primeros pasos, en los primeros procesos por la inflamación de los tejidos, también son muy exudativas, y es cuestión de dejar pasar esa fase, como lo vimos en las fases de la cicatrización, y no asustarte. Tú debes de saber el proceso que va a llevar la herida. Entonces, a lo mejor los primeros 2-3 días va a estar con abundante exudado y después solito se va a ir controlando. Pero en una herida crónica, búscale otra causa a ese exudado y trátala. Tenemos la terapia de presión negativa para el manejo y el control del exudado. Es ahorita heridas que son muy exudativas, que necesitas y que te van a producir unos 100, 200, 300 mililitros diarios, terapia de presión negativa.
Las marcas más competitivas, BAC y Renasis, son los más competitivos, y los que tienen estudios reconocidos, validados, estudios de caso con evidencia de que funcionan, porque marcas hay muchas mexicanas, marcas mexicanas también las hay. Te van a ofrecer más económico, pero siempre hay que fijarnos que esté demostrado la efectividad, aunque tengan el mismo mecanismo. Lo que se ha visto es que la presión no es la misma. ¿Cómo? La presión es la que cambia. O sea, hay equipos que dan según la presión, al final de cuentas no lo están brindando, entonces realmente no están sacando todo el resultado. Las que garantizan precisamente eso que usted comenta son BAC y Renasis. Y no sé usted qué opinión tenga de uno que se llama Yenalite o algo así. No sé si lo haya escuchado. Yo no lo he utilizado, pero tengo una compañera que sí lo utilizó. Y es que te acostumbras pues a trabajar con lo bueno, y es caro, es caro, pero caro en el sentido de que el paciente va a desembolsar quizá 15,000, pero si tú lo sabes emplear en el momento adecuado, le vas a resolver un problema que no tiene ni idea, hasta hasta a veces situaciones tan graves de amputación, situaciones tan graves de infección, que la misma infección produce la muerte del paciente. Entonces, resolverle eso al paciente por 15,000 o no sé, menos, más, pues, y bien aplicado, no le teman indicarlo. No hay que temerle a utilizarlo, hay que temerle más a no hacerlo, a saber que lo ocupa y no atreverte a darle el paso y explicarle, convencerlo de que es la mejor opción. Y una vez que lo instalas y ves los beneficios, claro, también tienen que tener ustedes bien en cuenta cuáles son las contraindicaciones, las indicaciones, cuándo sí, cuándo no. Entonces, sin temor, esa es una buena alternativa de tratamiento en heridas grandes, y que tenemos que controlar el exudado. Y les decía, nos acostumbramos a trabajar con lo bueno, y ya cuando trabajamos con otras marcas lo sentimos muy duro, lo sentimos que no contrae o no no hace la presión negativa tan evidente, al retiro le duele más al paciente. O sea, son cositas a lo mejor que para el fin del tratamiento no son importantes, pero que en uno se acostumbra a que el otro está bien suavecito, o lo recorto bien sencillo, no me genera tantas dudas, tantas fugas como otro, se me desprende fácilmente, no me controla bien la humedad. Y si esos comentarios eran de mi compañera, porque yo no lo he utilizado. No, yo nada más Renasis y BAC. Entonces, la terapia de presión negativa no nos sirve para controlar el exudado. No, tiene otras indicaciones, ¿otras qué? Funciones, sí. Tiene te funciona como control del edema o de la inflamación, produce angiogénesis, te controla el exudado como tal. ¿Ya? Ajá, pero no te va a cerrar nunca una herida. Te produce tejido nuevo tejido pues de granulación. Y actualmente hay terapia de presión negativa que desbrida. Es la terapia de presión negativa Choice, así se llama, y esa Choice es una esponja especial que viene fenestrada, muchos hoyitos, y ahí sí está indicado, porque la terapia convencional no la vas a poner cuando tienes tejido necrótico esfacelar. El tejido tiene que estar en su mayoría granular para que tú la puedas colocar, porque no te debrida en la terapia convencional. Y la Choice ya te debrida, pones tu apósito fenestrado, la conectas y tiene la característica de que te va a retirar el tejido necrótico y le vas a evitar un pase al quirófano. Ahorita todavía no está en México, pero ya fue el lanzamiento en Estados Unidos. Entonces, es lo nuevo de terapia de presión negativa, que sí vamos a poder debridar con esa terapia. Hay otra modalidad que tiene irrigación o instilación. Instilación es la palabra correcta, porque irrigación es dejar pasar el agua por la herida, e instilación es que dejemos la solución un tiempo en la herida.
Y entonces esa terapia deja un tiempo la solución en la herida y por lo tanto te desinfecta también el área, que es otra de las funciones. Si utilizas apósito plata, pues te va a ir bien en el control de la infección. Si utilizas negra, a lo mejor es porque no quieres tratar la infección, dependiendo de la herida, pero sí, entonces esas son las indicaciones. O sea, vamos a ir hasta la terapia de presión negativa que nos haga todo con esto de desbridamiento, porque hace todo. Bien indicada, contraindicaciones, no, osteomielitis, vasos sanguíneos, neoplasias, ¿cómo? Ahí sí la podemos poner con una esponja blanca o con la esponja blanca, para no dar opciones. Es la esponja blanca cuando tienes exposición de vísceras, es la esponja blanca, o la aptera. La aptera es la ideal para el contacto con intestinos, la aptera, pero tienes que tener espacio para meter tienes como correderas para meter la esponja. Es una esponja grandota, un círculo, como un pulpito, y esa la colocas. ¿Mande? Fístulas activas, osteomielitis, neoplasias, tejido necrótico, vasos sanguíneos, en contacto con vasos sanguíneos. Entonces, revisando eso, pues no podrías ponerlo ahí. A menos en tejido necrótico que tuvieras la Choice, en la esponja Choice. Generalmente, ¿qué es lo que les inspira? Prontosan, solución fisiológica, Dacrin. Hay otro que se llama, y es uy, no me voy a acordar. Ahorita a ver si me acuerdo. Pero no están indicados. Nada más Prontosan, fisiológica, Dacrin, y hay otro que no me acuerdo. Viene en presentación azulita. ¿Y vienen frascos especiales para instilación? Es un frasco normal, más bien el equipo trae como un cassette y trae su pivotito para conectarlo como si fuera un Venopac, uno de Venocrisis. Lo conectas y programas tu máquina, trae su casetito y ya lo demás es son dos canister, dos Sensatrack, uno por donde vas a irrigar y otro por donde vas a succionar. Entonces el que irriga, tú le programas, por ejemplo, quiero 30 mililitros que se queden en la herida 15 minutos, así lo vas a programar, y entonces esos 15 minutos la esponja va a estar así, totalmente descomprimida, y ahí va a tener el Prontosan actuando. Pasando ese tiempo, se contrae y la saca, y entonces viene la presión negativa como tal. Nuevamente, y allí tú le programas el tiempo. Quiero que cada 5 minutos me esté instilando, o quiero que cada 8 horas esté instilando. Ahí tú lo programas. Y también la máquina tiene la función de saber cuánto vas a instilar, porque es de acuerdo a cuánto le cabe a la esponja. Tú vigilas y ya cuando está llena la esponja, entonces ya dices, ya tiene un tiempo de llenado de 7 mililitros y ya le programas 7 mililitros. Y en tiempo, por ejemplo, el Prontosan que actúa en 15 minutos, pues le pones que 15 minutos se quede, y cada que lo vas a estar secando, el Prontosan lo puedes utilizar hasta cada 12 horas. Entonces lo programas que cada 12 horas esté haciendo esa función. No se puede meter antibióticos ahí, intravenosos ni otras cosas, nada más esas soluciones de instilación. Entonces tenemos alginatos de varias marcas, tenemos, les decía, alginatos con platas, fibras con platas, y ya seleccionaremos el mejor siempre y cuando también ya hayamos revisado que no tenga otra causa por la cual el exudado esté abundante. Si es una herida aguda, como es este caso que era un drenaje de un absceso perirrenal y se deja abierta la herida, entonces en este caso pues sí son muy exudativas y colocamos la terapia de presión negativa. El proceso agudo te generó ese exudado y con eso lo controlamos. Entonces esas se dejan para cierre por segunda intención. Si vas a durar
no sé, quizás 6 meses con esa herida abierta, con una terapia de presión negativa en un mes, con cierre por segunda intención, ya está. No que el mes la vayas a tener con terapia de presión negativa, le pones 3, 4 sesiones y listo. La esponja pues viene grande o viene pequeña, mediana o viene chica, dependiendo de tu herida. Si por ejemplo quieres varias sesiones, pues puedes comprar una grande y irla colocando de acuerdo al tamaño, y se compra el Sensatrack aparte, y el drape es con el que se pega, es la película transparente, se llama drape, y este pequeño chuponcito aquí se llama Sensatrack, y ya va a tu máquina. Todo eso se los van a hacer, yo creo que en taller o no sé, pero de aquí van a salir también expertos en eso. Ahí estaban mencionando los alginatos. No, hablando pues de mexicanadas, el alginato de uso odontológico no se sabe. ¿De uso qué? Odontológico. No. ¿Sabes que venden bolsas? ¿Como de algodón? Nombres de los dentistas y pues es bien barato, ¿no? Lo venden así, pues, como de medio kilo. No sé, bueno, se haga venta, ¿no? Pero se lo ponen a uno para tomar alguna impresión. No han experimentado. No, casi utilizamos el de Smith, pero sin AG, el Alquicit M. De verdad que hasta 7 días te dura bien, y a veces son cuadritos pequeñitos. O es muy económico, el de BCN, pero tiene pues menor absorción que el otro, que el de Smith. Y por ejemplo, los de Combatec, los que traen plata, son excelentes para heridas en donde las tienes que cuidar por si. Bebés que tienen meningoceles rotos, se los reparan en quirófano, hacen dehiscencia, y entonces esos bebés se van a casa y no te puedes dar el lujo de no protegerlo, porque imagínense una infección a ese nivel. Por ejemplo, estos alginatos yo siempre los utilizo para esa clase de heridas, y como los bebés pues utilizan muy poquito, me generan un buen control del exudado. Estoy tratando o previniendo la infección, y genero una cura hasta de 7 días. Y le genero muy poquitas curas, está cerrada esas heridas. Entonces estos pues podemos darle ese tipo de usos. Pacientes por ejemplo con abscesos inguinales, o que tienen procesos prostáticos, que hacen abscesos, los hombres, y entonces a ese nivel, o las mujeres con los forníes, a esos niveles, pues sí, aunque no estén infectados, estás previniendo, y puedes utilizar ese tipo de alginatos en los que viene incluida la plata. Hay en mecha para heridas que están muy socavadas, y la mecha te permite que no se te deshila. Hay alginatos, por ejemplo, quizás sí se me deshace, también. Cuando yo quiero meter la mechita a un túnel, estos salen completamente. No se te queda dentro partículas, o que se te desintegre a la mitad, se te quede la mitad adentro. No, y para eso se utilizan estos. Mecha o placa. Para la estimulación de los bordes epiteliales sería la letra E. Entonces ya tenemos las 4 letras. Aquí la cicatrización eficaz precisa el restablecimiento de un epitelio intacto y la recuperación de la funcionabilidad de la piel. Aquí ya tendremos que tener quizá una herida sin tanta profundidad, ya más superficial. En la mayoría de los casos, quizá en ocasiones no se pueda, porque van contrayéndose, y aun cuando tienen profundidad o socavamiento, todas las heridas les van a cicatrizar diferente, o van a ser diferentes los procesos que sufran. Estos pueden verse afectados de forma indirecta cuando hay fallos en la matriz de la herida, la isquemia, o debido a defectos reguladores. La movilidad celular afecta a la adhesión dentro de los queratinocitos. Entonces todo esto tenemos que controlar en el momento que vamos a hacer estimulación de los bordes epiteliales. Y nuevamente el que utilizamos mucho para esos bordes es el leucoderma. Ya aquí tenemos que centrarnos en una herida en donde ya no tiene infección, bueno, desde que ya no tiene ningún tejido
no viable, ya tenemos controlada la infección, el exudado, es una herida que ya no la tenemos quizá ni tunelizada, socavada, está plana, y únicamente ya vamos a estimular los bordes para que vaya contrayendo, cerrando. Entonces, a este nivel ya tenemos ahora sí curas de 7 días, 7 hasta 10 días, no necesitan estarlo curando todavía cada 24, cada 48. Eso te va a generar a la larga más clientes, a que si tú te aferras a que cada 48 horas, te vas a tardar más. Cúralo a lo mejor cada 24 cuando esté en el proceso infeccioso, le vas sumando un día mientras ya se va disminuyendo la inflamación, vas controlando, y hasta que lo dejes hasta cada 5, cada 7, cada 8 días, no le va a pasar nada. Con un buen apósito, un buen sellado, es la mejor manera de estimular los bordes epiteliales. En cuanto a productos, Ulcoderma, Curiosin, es lo que más utilizamos, lo que más utilizo, pues. Entonces, ahí vimos Time, control de tejido no viable, control de la inflamación de la infección, control de exudado y estimulación de bordes epiteliales. En cuanto a bordes epiteliales, podríamos, o ya para cierre, pues también tenemos ahí ya, membranas, podemos tener injertos, pueden hacer cierres, colgajos, rotación de colgajos, pueden hacer cierres más tempranos también con productos, también eso se los van a dar aparte. Esto sería para cierre por segunda intención. Bueno, también los otros se dice que son para cierre por cuarta intención los injertos. Una cosa muy importante en donde, les digo yo, las heridas siempre van a estar colonizadas. Siempre, le tomen el cultivo que le tomen, siempre les va a salir una bacteria por ahí. No va a haber un cultivo raro, va a ser el cultivo que les hacen heridas crónicas que les salga negativo. ¿Qué sí debemos de tratar? ¿Qué sí debemos de preocuparnos? Cuando se te retrase la infección, cuando tengas signos y síntomas. ¿Cuándo tenemos que asegurarnos de tenerlo casi negativo la herida? Cuando vamos a usar injertos, cuando el paciente va a ser injertada, ahí sí tiene que estar completamente libre de microorganismos la herida. Pseudomonas en heridas, podemos tratarlas también con cura local, con plata, con antisépticos, antimicrobianos, lo podemos tratarla localmente. Ya si la paciente empieza con síntomas, si te empieza a hacer eritema, cambio, todos los signos y síntomas, entonces sí, antibiótico, pero si no, las puedes tratar. La otra que les decía la otra vez es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Ese sí hay que tratarlo con antibiótico. Ese es una bacteria nosocomial y ese sí se tiene que tratar. Cuando tengas ese en la herida, ese sí te va a retrasar el cierre y ese sí trátalo con antibiótico, pero los demás es poco probable que te retrasen el cierre. Los puedes cerrar con bacterias tus heridas, nada más. Pues dependiendo ahí de la clínica, le vas sumando algo para la infección, le vas tratando o siempre lo tratas con algún apósito que le esté siempre promoviendo al disminuir la carga bacteriana o disminuir el biofilm a razón de que vayas contrayendo más rápido.